Bien, si no me equivoco, la última clase, el día martes, estudiamos las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Vimos cómo se resolvían y alcanzamos a hacer los ejercicios. Además, pasé muy rápido esto de Bernoulli, así que ahora lo vamos a ver con más calma, pero me voy a saltar un poquito porque yo ya lo leí. Esto ya lo vimos el día martes, pero lo voy a pasar nuevamente de manera rápida para que no queden dudas y podamos hacer los ejercicios que están al final, ¿ok? Para poder seguir avanzando. Entonces, ¿por qué ese día quise pasar de todas maneras de manera rápida a Bernoulli? Porque es básicamente muy parecida a la ecuación que ya vimos el día martes, la ecuación lineal de primer orden. Es muy parecida, ¿sí? Tiene la misma forma estándar con la función p y q. La única gran diferencia es este factor i a la n. Esto es lo único que la diferencia de una ecuación lineal de primer orden. Es la única diferencia, ¿ya? Entonces sí posee este elemento de i a la n se transforma en una ecuación de Bernoulli. Y nuevamente p de x y q de x son funciones que dependen de x, generalmente de la variable independiente, por eso dependen de x, que es lo más usual de usar. Y este exponente n no puede ser ni 0 ni 1, ¿ya? Porque en el caso que fuera 0 o 1 la transforma en ecuaciones lineales que ya hemos visto, ecuaciones fáciles de resolver, ¿ya? Entonces, por eso que no tiene sentido que n sea 0 o 1. Solo por eso. Bien. Entonces, la ecuación de Bernoulli, para resolver, lo primero que se debe hacer en, en toda ecuación de Bernoulli es, aquí se dice, multiplicar por i a la n, i a la menos n, perdón, para eliminar el factor aquí que aparecía, el i a la n. Y luego se puede utilizar un cambio de variable, ¿ya? Perdón, esto no es lo que siempre hay que hacer, esto es lo que hay siempre que hacer. Considerar ese cambio de variable, ¿ya? Que u es igual a 1 elevado a menos n. Esto es lo importante, ¿ya? Esta multiplicación fue simplemente un paso que nos ayudaba a eliminar este i a la n, nada más, ¿ya? Para eso se multiplicaba por i a la menos n. Pero aquí viene la gracia del ejercicio, que sería hacer esta sustitución por u igual a i a la 1 menos n. Si se hace esa sustitución, bueno, primero necesitamos dejarlo en términos de i, ¿verdad? Pero aparece la derivada de i de x. Entonces, derivando esto de manera adecuada, considerando que u y tanto i son funciones que dependen de x, entonces se hacen derivadas implícitas, ¿ya? Y si eso se hace correctamente y se reordena, se obtiene esta expresión, ¿ya? Donde aquí este lado derecho i a la menos n de i de x aparece acá, ¿ya? Por eso que se deja así despejado. Como aparece al lado izquierdo de esta suma, se deja expresado así para reemplazar luego por esto que está aquí al lado izquierdo. Bien, entonces una vez considerado esta sustitución y haber hecho esta derivada de manera adecuada, ¿ya? Se reemplaza. Se reemplaza en la ecuación de Bernoulli, lo cual la convierte, al hacer ese reemplazo, en una edo lineal de primer orden, o sea, las que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y como sabemos, en términos estrictos, este tipo de ecuaciones se resuelve multiplicando un factor integrante adecuado, el que se vio en la clase pasada. Se multiplica la ecuación escrita de esta manera y se resuelve una ecuación exacta. Eso es técnicamente lo correcto que hay que hacer, ¿verdad? Bien. Sin embargo, al igual que nos pasó con la ecuación lineal de primer orden, es posible llegar a una fórmula que podemos aplicar directamente. ¿Cómo? Veamos acá, si se considera esta sustitución, que como digo es la más importante, esta es la que se considera, y esta otra sustitución con la derivada. Si se hacen los reemplazos correspondientes, como aparece acá, reemplazan, manejan un poco la ecuación y trabajan con ella, esta resulta ser, como ya bien ya saben, una ecuación lineal de primer orden que se multiplica por su factor integrante y se resuelve como tal, ¿ya? Entonces, al hacer eso de manera analítica, se llega
a esta expresión que aparece acá. U de X igual a todo esto. ¿Sí? Eso haciendo de manera analítica. Y lo único que se tiene que hacer al final es reemplazar por U igual a I elevado a 1 menos n, porque no podemos dejar nuestro resultado en función de U, sino que en función de las variables originales, que son X e Y. Por lo tanto, como nos pasó con la ecuación lineal de orden 1, cuando se enfrenten a una ecuación de Bernoulli, ustedes tienen tres opciones. ¿Sí? Una es, vamos del camino más largo al más corto. Esto es por definición estricta. El camino 1, estrictamente ustedes tendrían que multiplicar ese paso que se hizo de multiplicar por y a la menos n, hacer esta sustitución que es la importante junto con su derivada correspondiente, hacer la sustitución, transformar la ecuación en una ecuación lineal gracias a esta sustitución. Luego de eso calcular, identificar p de x para calcular el factor integrante. Luego multiplicar ese factor integrante, la ecuación reescrita de esta manera. ¿Sí? Al multiplicar ese factor integrante les va a quedar una exacta y luego resuelven la exacta. ¿Sí? Y finalmente se tienen que devolver porque estamos siempre trabajando en términos de u y de x. Entonces tienen que devolverse bajo este supuesto. Eso es en estricto rigor lo que se debe hacer para resolver una ecuación de Bernoulli. Otra opción es realizar el cambio de variable, ya, con su respectiva derivada y todo, y como ese cambio de variable transforma la ecuación a una ecuación lineal, es ver la ecuación lineal y usar la fórmula de la ecuación lineal, ¿sí? Tal y como lo usamos en la clase anterior. Y la tercera forma, más corta de todas, la más sencilla, es tomar nuestra ecuación de Bernoulli, identificar p de x, q de x y el exponente n, y simplemente aplicar la fórmula de la solución general de una ecuación de Bernoulli, ubicando aquí cada valor según corresponda. Y finalmente, obvio, devolverse la variable y. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay tres formas de resolver, todas ellas válidas, una más cortas que otra, o una más fáciles que otra. ¿Sí? Nuevamente yo les puedo recomendar que, ya que estamos ahora con esta modalidad online mucho más fácil, aprenderse, ni siquiera tienen que aprenderse de memoria la fórmula, ustedes la pueden tener a mano. ¿Sí? Entonces aplicar esto resulta muchísimo más sencillo que hacer todo lo demás y uno ahorra tiempo también. Entonces hasta ahí alcancé el día martes y ahora vamos con los ejemplos. Este documento, por si alguien anda perdido, por si acaso, está en Reco hace mucho rato, ¿sí? Se llama, déjenme ver cómo le coloqué, material clase 6 Bernoulli, ¿sí? Material clase 6 Bernoulli. Entonces, si alguien anda perdido y no sabe dónde estoy leyendo esto, de ahí los aquí está en Reco hace rato, así que ustedes los pueden descargar. Como siempre les digo, si pueden descargar las cosas antes, mucho mejor. La idea es que ustedes vean material nuevo en Reco y lo descarguen. Ok, tenemos aquí esta ecuación y aquí dice que lo voy a resolver por el método 2, o sea, ni siquiera me tomé la molestia de resolverlo por el método 1 porque es extremadamente largo y tedioso, ¿ya? Entonces lo voy a hacer por el método 2. Voy a hacer dos ejercicios, aquí ya están hechos dos ejercicios que se usa el método 2 y el método 3, ¿ya? Los más fáciles dentro de todo. El método 2 que nos decía que hay que usar la sustitución para transformar la lineal y luego aplicar la fórmula de la lineal. Eso es todo. Entonces, reordeno la ecuación para que esté escrita de manera estándar, ¿sí? Y me queda así. Estándar porque el número que acompaña aquí a la derivada más alta es solamente el 1. Aquí está mi función p de x, ¿sí? Porque es lo que acompaña a la variable dependiente y. Y al lado derecho de la igualdad tengo aquí a la función q de x porque está acompañando a una potencia de la variable y. En este caso la potencia de 1/2. Ya. Entonces,
observamos que acá n es igual a 1/2, porque es la potencia del i. N igual a 1/2. Entonces, si nos devolvemos a la teoría, me voy a devolver para que no haya dudas. Acá. Al tener una ecuación de Bernoulli, uno identifica n y multiplica por i elevado a la menos n. La idea es deshacerse de ese i a la n que está ahí. Para eso es. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar por i elevado a menos n. En este caso sería por i elevado a menos 1/2, ¿verdad? Como aparece acá. Entonces, si se multiplica la ecuación de Bernoulli por i elevado a menos 1/2, hacemos que desaparezca esta potencia de i al lado derecho y nos queda así. Ahora se hace el cambio de variable. El cambio de variable dice que u es igual a 1 menos n. En este caso n era 1/2, entonces ahí está. Lo que implica que la derivada es esto, ¿sí? Si no, para que no estén derivando constantemente u de manera implícita, ¿sí? No hay problema, pueden aprender cómo van a tener a mano las fórmulas. Pero me voy a devolver. Acá está. Usan esto, ¿ya? Si quieren ahorrarse el hecho de la derivada implícita, usan esto, reemplazando por n y aquí y allá, ¿ya? Si no, tienen que hacer la derivada implícita, que tampoco es tan complicada, ¿sí? En este caso sería la derivada implícita de u igual a i elevado a 1/2, ¿sí? Como ambas son funciones que dependen de x, sería de u de x igual a 1/2 i prima, perdón, 1/2 de i elevado a menos 1/2 por de i de x. Y luego se reordena un poco y queda el 2 aquí. ¿Sí? Eso es todo. No tiene mayor complejidad en todo caso. Bien, entonces obtenido u y obtenido esta expresión, vamos reemplazando. Fíjense que aquí tengo i elevado a menos 1/2 de i de x y eso se reemplaza por 2 veces de u de x. 4 dividido xu es igual a x. Entonces ahora lo que se obtiene es una ecuación lineal de primer orden en términos de u y de x, ¿sí? En donde ahora nuestra p de x, aquí le coloco p1 porque ya no es de la ecuación original, ¿sí? Pues le coloco simplemente ese subíndice porque no es de la original, esta es la lineal que salió de la de Bernoulli, por eso. Entonces considero p1 que es p de x, lo que está acompañando a la variable dependiente de este caso, que viene a ser u. Entonces p1 sería menos 2 partido x. Y q1 viene a ser lo que está aquí al lado derecho, que es x medio. Y nos vamos entonces al apunte anterior, vamos recordando, tomamos el apunte anterior y vemos la fórmula para resolver una lineal. Y la fórmula para resolver una lineal es esa, ¿verdad? Solo que aquí estamos trabajando en u. Esta es nuestra variable dependiente ahora, u. U igual a la fórmula. Y ubicamos las cosas donde hay que ubicarlas. P1 ubicamos menos 2 partidos x, en Q1 ubicamos x medio, y eso es todo. Y empezar a resolver integrales. ¿Sí? Todo lo que aparece ahí. Las que aparecen aquí como exponente son sencillas, sale simplemente por un logaritmo natural, luego se aplican propiedades del logaritmo, ¿sí? Que el logaritmo pasa, si está aquí multiplicando este número, ese número pasa como potencia del argumento, aquí lo mismo. Luego se aplica que la exponencia y el logaritmo son funciones inversas entre sí, entonces ahí está el resultado. Luego queda esta integral sencilla, que por definición es logaritmo, y obtenemos nuestro resultado. Tenemos que u es igual a esto. Entonces, casi terminamos. ¿Por qué casi? Porque el resultado está en términos de u, y nuestra ecuación original está en términos de x e y, y aquí está en términos de u y de x. Entonces hay que devolvernos. ¿Cómo nos devolvemos? Bueno, sabemos que u es igual a i a un medio, eso es lo que dijimos hace un rato. U es igual a i a un medio. Entonces reemplazamos eso, reemplazamos ese hecho y hasta acá el ejercicio ya está terminado. ¿Sí? Está listo. Aquí simplemente porque era muy sencillo dejar despejado i, era fácil, bastaba con elevar a 2.
se podía despejar y ya, pero para que lo sepan, con este paso ya estaba listo. Es solamente porque aquí era sencillo despejar y. Se elevaba 2 todo y no ahorrábamos esta raíz que aparecía, ¿verdad? Hay veces que no va a ser fácil despejar y, pero eso no importa, lo dejan así tal y como está. Ya eso no hay problema. ¿Preguntas hasta ahora? Para los que están llegando más tarde, estamos siguiendo el apunte de Bernoulli, que es el que quedó el martes, perdón, quedó pendiente. El martes ya leí la materia, ahora la volví a leer de manera rápida y ahora estamos viendo los ejercicios. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya nadie se pronuncia, así que continúo. Tenemos el ejercicio 2. Ahora, como dije hace un rato, lo hago con el método 3. ¿Sí? Y si se fijan, sale mucho más corto. Mucho más corto, ¿ya? Entonces la opción 3 de las opciones que yo les di en un principio, cuando les dije que al enfrentarse a una ecuación de Bernoulli tienen 3 opciones para resolverla, y ustedes eligen la que quieran. Esta es la opción 3, que es la más fácil, ¿sí? Que es simplemente tomar la fórmula de la solución de Bernoulli y reemplazar, nada más. Ok. Este ejercicio, ahí está la ecuación, no podemos trabajar tal y como está porque fíjense que hay un 2 multiplicando a la derivada, ¿sí? Y desde un principio se dijo que se debe trabajar con la ecuación en su forma estándar. Incluso en la clase pasada se dijo eso. Y ahora, en esta clase, perdón, acá, fíjense que yo dije lo mismo. Me preocupé de decir específicamente que el acompañamiento aquí de la derivada de y de x tiene que ser el 1. Ya no puede haber ninguna otra cosa. Si hay otra cosa, hay otro número, hay que dividir. ¿Bien? Ok. Entonces, como ahí aparece el 2, dividimos todo por 2 para que no nos moleste. Y nos queda así, escrito. Bien. Una vez escrito en su forma estándar, ahora solo hay que reconocer las cosas. P de x es lo que acompaña a la variable dependiente y, en este caso. O sea, menos 1 partido 2x. Q es lo que queda al lado derecho de la igualdad y que está acompañando la potencia de y. En este caso, entonces, 5 medios x cubo. Y n es precisamente la potencia de y, el exponente, que aparece al lado derecho, o sea, 3. Identificamos P, Q y n, recordamos la fórmula que tiene la solución general de una ecuación de Bernoulli y reemplazamos. ¿Sí? Donde haya n reemplazamos por 3, donde haya p de x reemplazamos por menos 1 dividido 2x, y donde aparezca q de x reemplazamos por 5 medio x cubo. Y el resto es simplemente cálculo de integral. Son integrales simples, no hay ninguna dificultad en ellas. Nuevamente se aplica que exponencial y logaritmo son funciones inversas entre sí. ¿Sí? Bastante simple. Ahora al final hay que recordar que estamos en términos de u y tenemos que volver a y. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que u es igual a 1 menos n. ¿Sí? Y n en este caso era 3, ¿verdad? Entonces, i es igual a, u es igual a i elevado a menos 2. Reemplazamos y en definitiva nuestra ecuación es esa. Esta es nuestra solución general de la ecuación de Bernoulli dada. Si se fijan aquí, como no podía despejar el i, lo dejo así nomás. Ya no hay que trabajar extra. Lo podemos dejar así expresado. ¿Ven? Entonces, este camino es mucho más corto y es mucho más óptimo. O sea, ya que van a tener el apunte siempre a mano, ya sea en su celular o en su computador o alguien que lo imprima, tienen la fórmula ahí mismo. ¿Ya? Entonces, es mucho más óptimo reescribir bien las cosas e identificar cada uno de los P, los Q y los N. Y eso es todo. Y luego de reemplazar. Por eso que yo recomiendo la fórmula en este caso, sobre todo. Bien, y aquí están los ejercicios. Ahora les toca a ustedes trabajar. Estos son ejemplos, así que cualquier duda que tengan, como siempre, me la dicen por el chat y yo les doy la palabra.
Tenemos el ejercicio 1, la ecuación, y' igual a i más i al cubo exponencial de 2x. Y nos dan una condición inicial. Entonces lo primero es reescribir la ecuación, ¿sí? Podemos dejarla como i', no hay problema, pero es solamente porque se acostumbra a usar la notación de Leibniz para las ecuaciones de Bernoulli, o sea, de i de x, pero i' da lo mismo, ¿ya? Es la misma cosa. Pasamos a este i que está solito al otro lado, ¿verdad? Porque recuerden que en la ecuación de Bernoulli, y el exponente que queda al lado derecho, y no tiene que estar ni elevado ni a 0 ni a 1. Entonces este claramente no puede estar al lado derecho porque está elevado a 1. Entonces pasa al lado izquierdo. Y al lado derecho me queda esto que lo escribo ordenado para dejar la función q de x multiplicando a la potencia de i. Y aquí tenemos, ¿ven? Para dejarlo así, de esa forma. Aquí tiene que haber, la derivada debe estar solita, sin ningún número que la acompañe. Debe haber una función que dependa de x, que esté acompañando a la variable y debe haber aquí una función que dependa de x, que esté acompañando a la potencia de i. Que esta potencia no puede ser ni 0 ni 1. Entonces, ahí está. Y podemos identificar, viendo esto, que esta es la función p de x, y que por lo tanto esa es la función q de x. Y en este caso, n vale 3. Entonces vamos a recordar la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli. Ahí está. ¿Sí? Entonces, p de x se reemplaza acá. Donde aparezca p de x van a reemplazar menos i. Aquí también habría un menos i. Donde aparezca q de x van a reemplazar, en este caso acá, exponencial de 2x. Y donde esté la n van a reemplazar por 3. ¿Sí? Pero en este caso, para no tener que reemplazar todo junto y no haya tanta cosa en una misma expresión, voy a calcular algunas cosas aparte solo para que sea un poquito más limpio, ¿ya? Entonces, voy a enfocarme acá primero, ¿ya? Para que no nos perdamos de vista. Me voy a enfocar en estas integrales, las que están aquí como exponente de la exponencial, y luego en la exponencial misma elevada a su integral correspondiente, ¿ya? Esas dos cosas voy a hacer aparte. Bien, entonces esta es una. Esta es la integral que hay que resolver, 1 menos n, factor de p de x. Entonces en este caso n vale 3 y p de x vale menos 1. ¿Sí? Se reemplaza en la integral y multiplican esto, que es simplemente un número, le dio 2, es una integral muy simple. ¿Sí? Y observación, tal como pasó con las ecuaciones lineales, que cuando calculamos las integrales que aparecen en el exponente del exponencial, nos olvidamos de la constante. Aquí vamos a hacer lo mismo, nos vamos a olvidar de esta constante porque después, en la fórmula final, toda constante que pueda aparecer de alguna integral indefinida se reúne en esa constante que aparece en la fórmula, ¿ya? Entonces por ahora nos podemos olvidar de esta constante de integración. Bien, y una integral correspondía a esta, que era la exponencial de la positiva de esta integral. Entonces sería la exponencial de 2x. Y la otra exponencial era la misma pero negativa. Exponencial de menos 2x. Bien, entonces ahora vamos a usar la fórmula. La recuerdo de nuevo. Ahí está. Esa es la fórmula. Y nosotros Profe, calculamos... ¿Sí? ¿por qué menos uno y no menos i? ¿Dónde? Ahí en el reemplazo de p de x. ¿Por qué menos 1 y no menos i? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Cómo es la forma de Bernoulli? P de x es lo que acompaña a i. ¿Quién está acompañando aquí a i? Menos 1. ya capté. Ahora sí, es lo que acompaña al i, ¿ya? Ojo con eso. Aquí lo p de x es la función que está acompañando al i. En este caso, como no hay nada, o sea, no se ve explícitamente una función que dependa de x, pero sí hay un número. Uno sabe que eso es un número, es el menos 1, ¿ya? Bien. Y estamos aquí recordando nuevamente la fórmula y reemplazamos lo que obtuvimos. En esta obtuvimos la exponencial de menos 2x y en esta obtuvimos la exponencial de 2x. Q de x en nuestra ecuación era la exponencial de 2x
y aquí había que reemplazar el 3. Entonces desarrollamos un poco, aquí sale un menos 2 como constante. Estas exponenciales tienen igual base, entonces los exponentes se suman, ¿sí? Y nos queda esta expresión final, ¿verdad? Y estamos casi. ¿Qué nos falta? Nos falta volver a la variable y porque no podemos dejarla en términos de u. Pero u es igual a i elevado a 1 menos n. En este caso n vale 3, por lo tanto u vale i elevado a menos 2. ¿Sí? Entonces i elevado a menos 2 es igual a lo que obtuvimos. Y hasta ahí tenemos la solución general, pero el enunciado nos da condiciones iniciales. Nos dicen que cuando x vale 0, y vale 1. Entonces donde haya x, reemplazamos por 0. Donde haya y, reemplazamos por 1. Y despejamos la constante. La constante, perdón, nos da 3 medios. Así tenemos que entonces que i elevado a menos 2, por eso ahora solamente lo escribí como denominador, pero esto es i elevado a menos 2, es lo mismo. Y hay que escribir la constante, 3 medios. ¿Sí? Aquí me di el lujo de jugar un poco con la i cuadrada, ya que se podía despejar un poco para no dejarla como denominador. Repito, eso no es estrictamente necesario, ¿ya? Podrían haberlo dejado así, como está en este paso, y está perfecto, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Preguntas? Profesora, ¿podría volver a explicar desde la otra diapositiva? Que me perdí. ¿En qué parte? Esa supongo, ¿cierto? Al final de esta, cuando reemplaza U. Ya, entonces hasta aquí supuestamente estamos claros, ¿verdad? Aplicamos la fórmula, resolvemos las cosas que haya que resolver, integrales, multiplicaciones, suma, y nos queda esto, ¿sí? Pero la fórmula para la solución general de Bernoulli no es i igual a algo, es u igual a algo, donde u es igual a i elevado a 1 menos n. Entonces, para dejar nuestra solución, como siempre hay que dejarla, o sea, cuando nos dan un ejercicio, sea cual sea este, y está en términos de ciertas variables, nuestro resultado tiene que estar en términos de esas mismas variables, no de otras. Entonces, como nuestro resultado está en términos de u y de x, tenemos que dejarlo en términos de y de x. Como u equivale a esto, entonces en este caso n vale 3 en este ejercicio, por lo tanto decimos que u es igual a i elevado a menos 2. ¿Sí? Entonces, en vez de ser u igual a esto, es i elevado a menos 2 igual a eso. ¿Ahí sí? Y ahí sí, profe. Ya, perfecto. ¿Otra pregunta? Gracias. Ok. Ya, ¿hago el 2 o les doy tiempo para que hagan el 2? Díganme qué hago. Vamos a resolver. Dime una pregunta. Me parece que no. Bien. Este es el ejercicio 2. Teníamos esta expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que notamos? Que el de y de x está acompañado de algo, ¿verdad? No solo del 1. Entonces, como no puede ser así, para que esté escrita de la forma estándar, como hemos visto que se trabaja con Bernoulli, el de y de x debe estar solito, no debe estar acompañado de nada. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Dividiendo por x. Nada más. ¿Sí? Se divide por x y aquí se empieza. Y esto lo podemos reescribir, ya que está el i en el denominador. Sabemos por regla de potencia que se puede llevar al numerador tomando el exponente negativo simplemente. ¿Sí? Ok. Entonces ahí está, reescrita y dividido todo por x. Entonces ahí podemos identificar p de x, que es lo que acompaña a la variable y. Podemos identificar q de x, que es lo que acompaña a la potencia de y en el lado derecho de la ecuación. Justo coincidió que son la misma, ¿ya? Eso, ustedes ya han visto que eso no siempre pasa. Aquí coincidió que son la misma. Y en este caso n vale menos 2. La potencia del i es igual a menos 2.
Bien, entonces recordamos nuevamente la fórmula y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. O sea, voy a calcular estas integrales aparte, ¿ya? Que en verdad es una sola integral porque es la misma. Y después la aplico a la exponencial, ya sea con el negativo y con el positivo. Solo para no tener que poner todo en una misma fórmula y no saturar la expresión, ¿ya? Solo por eso. Pero se puede reemplazar todo directamente acá, no hay problema, ¿ya? Ok, entonces, con eso en mente, nos enfocamos primero en esta integral, que incluye el n recordar que vale menos 2, y que incluye el p, y el p vale 1 sobre x. Entonces, ahí está. Reemplazamos, nos aparece un 3 como constante, entonces sale, y esto es un logaritmo natural, ¿sí? Como ya dijimos, las constantes de integración se van a dejar de considerar. Y ahora, la exponencial. La exponencial de esta integral sería la exponencial de esta expresión, ¿verdad? Por regla de potencia, perdón, por regla de propiedades del logaritmo natural, si hay un número aquí multiplicando, significa que pasa como exponente del argumento, o sea, como x cubo. Y como exponencial y logaritmo son inversas entre sí, sobrevive solo x cubo, ¿sí? De manera parecida para la otra exponencial, que recuerden es la misma, solo que difieren en un signo. Entonces aquí en vez de subir un 3, sube un menos 3. Por lo tanto queda como 1 partido x al cubo. Bien, entonces vamos a, de nuevo se recuerda la fórmula para no olvidarla. Calculamos esta integral aparte y esta exponencial negativa y esta exponencial positiva. Entonces ahora reemplazamos lo que obtuvimos, ¿sí? Aquí obtuvimos 1 dividido x cubo, factor de c, más la integral de 1 menos n valía menos 2. Q de x era 1 sobre x y esta integral nos dio x cubo, ¿sí? Aquí se pueden factorizar las x, me queda arriba x cuadrado, me queda esta integral x cubo dividido 3, entonces los 3 se simplifican y me queda así, ¿sí? De hecho puedo pasar multiplicando este 1 sobre x cubo, ya que veo que aquí se repite en el numerador, entonces si los multiplico se me va a eliminar, me va a quedar 1. Bien, estamos casi. Nos falta devolvernos, ¿sí? Porque esto que estaba acá era u igual a esto. Entonces ahora hay que dejarlo como i. Pero u es igual a i elevado a 1 menos n. Como n vale menos 2, en este caso, i está elevado al cubo. Por lo tanto, esa es nuestra solución final. La solución general de la ecuación de Bernoulli que nos dieron. Y se deja así tal y como está. ¿Alguna pregunta? Son las 2:16. Entonces, si quieren, podemos dejar la clase hasta aquí, pero con el compromiso de que tienen que leer este documento. Entonces, la clase siguiente, el martes, yo no les voy a dar tiempo para leerlo. Yo empiezo inmediatamente explicándolo y de manera rápida, así como lo hacemos siempre. O sea, como yo les doy unos 15, 20 minutos para leer y después yo retomo el apunte, pero no en detalle, sino que comento lo más importante y voy resolviendo dudas. Ya, lo mismo, pero a diferencia que si dejamos la clase hasta aquí ahora, yo les puedo, les pido que lo lean y la próxima clase ya no les daría esos minutos para leer, sino que retomamos inmediatamente el documento, pero con el compromiso que lo lean, ya porque es un documento largo, no nos podemos seguir atrasando en la materia, ¿sí? Entonces yo sé que si ahora les digo, les dejo estos 13 minutos para que ustedes lean y apago el audio, se van a ir yendo. Ya, yo sé que eso va a pasar. Se van a ir yendo de la clase. Entonces, en vez de que se vayan así, mejor les digo, váyanse, dejemos la clase hasta acá, pero con el compromiso que lean el apunte clase 8 y el martes entonces lo retomo inmediatamente, sin darles tiempo de lectura. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya, muchas gracias por responder.